Bienvenidas otra vez, bienvenidos, bienvenides a este quinto encuentro ABB Julio 2025. Agradecer que estén aquí, de verdad, con la lluvia, con el tsunami, con las alarmas, con toda la contingencia en un día extraño, por qué no decirlo. Así que gracias, de verdad, por estar aquí, a chiquillos de Temuco. Nosotros nos conocemos. Sí, yo te entrevisté una vez, hace mucho tiempo atrás. Y los dejo con Eduardo, que va a introducir a nuestra primera invitada en lo que son las charlas, la jornada de la tarde. Si bien en la mañana dialogamos con personas que están en nuestro archivo, y van a ser todas las mañanas con artistas que están participando en nuestro archivo, en la tarde tendremos experiencias un poco más ampliadas en el mismo trabajo. Entonces, Eduardo, te dejo aquí, preséntale. Sí, es un placer continuar este segundo día del encuentro. En la mañana tuvimos unos conversatorios y todas las tardes, hasta el viernes, vamos a tener charlas a las 5 de la tarde. Hoy nos van a acompañar dos artistas investigadoras, dos personas que están conectadas con trabajos colaborativos de investigación, Lely Fernández y Nicola Liste. Y cada una de ellas van a presentar investigaciones que cruzan tanto lo nacional, pero también lo internacional, como podemos ver, y también lo regional. Vamos a partir con Lely Fernández y luego vamos a seguir con Nicola Liste. Entre medio van a haber rondas de preguntas, por lo tanto, anoten sus dudas o comentarios, porque ese va a ser el momento para compartirlos. Lely Fernández va a presentar hoy Julio Escames y la digregación de su obra y archivo entre Chile y Costa Rica. Lely Fernández es una artista visual, docente, investigadora en el campo de la producción artística contemporánea, licenciada en Artes Plásticas UDEC y magíster de Artes en UNAM, México. Ha participado en diversos proyectos de creación, gestión, investigación y difusión, destacándose Móvil, proyecto de difusión cultural, su participación en el colectivo artístico Mesa 8, y la codirección del programa de residencias Casa Poli. Actualmente trabaja como docente en el Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Humanidades y Artes. Esta investigación es una coinvestigación con Bárbara Lama. Así que, Lely, bienvenida. Sí, mejor, ahí fijo. Bueno, buenas tardes y bueno, contra viento y marea estamos acá. La lluvia no es algo tan extraño para nosotros, pero sí toda la contingencia que ayer nos enteramos por este terremoto en Rusia, ¿no? Y cómo nos afectan las costas. Así que gracias por el esfuerzo de estar acá. Lamentablemente sé que hay harta gente que no voy a poder venir porque no hay transporte público, pero bueno. Gracias, Eduardo, muchas gracias al Archivo del Biobío por todas las jornadas que han hecho años anteriores y por organizar esta tan necesaria jornada de encuentros y de intercambio de experiencias. Y bueno, primero quería contarles por qué yo llegué a Julio Escames. Ayer se mencionó del libro Concepción, te devuelvo tu imagen. Es un libro que hicimos también de manera colaborativa con Carolina Lara y con Gonzalo Medina y con Claudia Ortiz en la investigación inicial. Y bueno, como trabajo en la Universidad de Concepción, a mí me quedó dando vuelta mucho la idea de Julio Escames, ¿no? De un profesor que fue parte del equipo inicial del Departamento de Arte en 1972 y que producto del exilio, post-golpe de Estado, dejó Chile, y la interrogante de qué pasó con él allá en Costa Rica, ¿no? Paralelamente, como un dato muy importante también, es que cuando estuve haciendo la maestría en México, fui compañera de dos compañeros de Costa Rica, dos estudiantes, artistas de Costa Rica, y uno de ellos era bien cercano a Julio Escames, y en ese tiempo, ya, 2000, por ahí 2001, 2002, me comentaba mucho de Julio Escames, y la verdad que en ese tiempo a mí no me interesaba mucho la obra de él. A mí no me habían hablado aquí en Concepción de su trabajo, en la U jamás me lo mencionaron, ni siquiera el mural de la farmacia Maluje. Entonces, bueno, posteriormente pasó mucho tiempo hasta que después del libro Concepción, te devuelvo tu imagen, dije, bueno, hay que aprovechar esas redes que están, activarlas y retomar la investigación, porque es un artista que, bueno,
Hay una deuda grande con Julio Escames, estamos en el centenario además de su natalicio, por lo tanto es lo que he estado trabajando desde casi el 2019-2020. Con más rigor yo diría que el 2020. El 2019 con Bárbara Lama fuimos a un seminario que organizaba Costa Rica, así como con la impulso propio, sin ningún otro, o sea, quisimos ir porque dijimos ya, el momento que empecemos a investigar a Julio Escames, aprovechamos la instancia de esa, Julio Escames ya había fallecido, voy a poner la foto de él para que lo vayan viendo igual, porque es importante esta pequeña introducción. Julio Escames falleció entonces el 2015 y nosotros decidimos hacer ese viaje porque sabíamos que ya había, Julio Escames había hecho la donación de su obra a la Universidad Nacional, donde había trabajado. Después de dejar Chile se fue a trabajar a esa universidad y trabajó hasta que jubiló y luego nunca regresó a Chile, ¿no? Entonces fuimos a ese viaje y empezamos a tomar contacto con harta gente que lo había conocido, la universidad donde había trabajado, y ahí vimos que estaba todo por hacerse, porque Escames había, bueno, aquí hay una pequeña biografía que también es importante decir, ¿no? Que Escames nació en esta región, es un artista que nació en Antiguala, en Cañete, y en la comuna de Los Álamos hoy, por lo tanto es un artista que lo sentimos bastante cerca, un artista de provincia y que además se saltó mucho Santiago, ¿no? Trató de no pasar mucho por Santiago, viajó mucho, cosa muy compleja, en aquellos años, ¿no? Por los 50 no era tan fácil viajar, o los 50, llegando a los 60, no era tan fácil viajar, pero Escames lo hizo y fue un artista viajero, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a retomar a tomar esta investigación y vemos que él hace la donación en Costa Rica, vemos que está todo por hacerse, porque él lo que hizo fue, voy a ir avanzando con algunas imágenes acá, no, vamos acá mejor. Cuando él hace esta donación, le deja a la UNA este problema, digamos, porque él, un poquito antes de fallecer, le dice a la universidad, de hecho el mismo año, le dice a la universidad, quédense con mi casa y con mi taller, que quedan como en una localidad un poco alejada del centro, en San Pedro de Barba, y lo que le dice a la universidad en el fondo es como, háganse cargo, y eso significa tomar las obras, conservarlas. El clima de Costa Rica es un clima lluvioso, de mucha humedad, tropical. Entonces, y Julio Escames vivía en una casa que está abierta por todos lados, o sea, que está con una humedad así, brotada por todos lados, las paredes, todo, y vivía de una manera muy, muy precaria también él, ¿no? Entonces, vemos esta donación y, bueno, ahí voy a hacer un avance de esta imagen primero y de ahí retrocedo a la anterior. Y aquí es cuando él en el 2015 hace la donación a la universidad, él falleció como un mes después de eso, o 2 meses después, ¿ya? Entonces es como las últimas fotos más públicas de él. Y hace la donación ya sabiendo que quedaba poco. Él trató de volver a Chile o quiso volver, pero finalmente no. Le parecía que Chile había cambiado demasiado, le parecía muy ajeno, sobre todo en el lugar donde él había vivido, Cañete, toda la zona de Arauco, que la vegetación estaba transformada en pinos geométricos, siempre hablaba de eso, ¿no? De la geometría de la deforestación y la manera en que se había transformado su paisaje natal. Entonces hace esta donación y bueno, ahí empieza el problema para la Universidad Nacional, porque tenían que hacerse cargo de su obra, mucha obra, y de todos sus archivos al final, porque él dejó la casa tal cual. O sea, fotos, cartas, pinturas, matices de grabado, libretas de boceto que son una maravilla. Entonces, bueno, se decreta esta donación y ahí empieza como la odisea de la UNA y dejan a cargo a una profesora que es cubana, pero vive en Costa Rica, que es Marta Cardoso, y ella no conocía nada de Escames, nada. Nosotros habíamos ido en el 2019
Y en 2020 nos contactan, nos cuenta, me dejaron a cargo de esto y yo, bueno, no soy ni costarricense ni chilena, no conozco nada de Chile, entonces necesito ayuda. Y ahí empezamos, hizo un convenio entre la U de Conce y la UNA y empezamos a viajar como 3 veces a Costa Rica, a poder entrar a la casa de partida, que la primera vez nunca vimos la casa, está en muy mal estado, ahora ya la cerraron, pero fuimos posteriormente a la casa, pero ya habían trasladado todas las obras y toda la colección, o sea, todos los objetos, todas las piezas, las habían trasladado a una bodega a la UNA, ya porque la casa ya no iba a resistir mucho más. Entonces, bueno, quiero volver con esta diapositiva porque lo que nosotros hemos estado haciendo para investigar la obra de Escámez es consultar muchos archivos, también ir armando un archivo posible, porque en verdad la obra que está en Costa Rica se va a quedar allá, no va a volver a Chile, no tendría por qué volver porque la donó a la universidad, pero sobre todo porque hay mucho material que si queremos seguir investigando Escámez, necesitamos tener un archivo en línea. Entonces la idea es que podamos conseguir un archivo al cual podamos acceder de acá, la gente de Costa Rica puede acceder, y así mantener esta investigación sin el problema de tener que estar en uno u otro lado. Cuando la universidad se hace cargo de la obra de Escámez y todas sus piezas, todo su material, contrata a una empresa conservadora que lo que hizo, bueno, fue sacar, desinfectar todo, fumigarla, porque estaban muy llenas de humedades, de hongos y de orina de gato, o sea, porque él vivía ahí con gatos, pájaros, un sinfín de fauna. Y lo que hacen es como llevarla y en el fondo poder dejarla un poco a salvo, ¿no? Frenar un poquito el deterioro. Entonces nosotros hemos seguido, la medida que hemos estado trabajando, armando esta investigación, consultando prensa, viendo lo que está pasando en Chillán. No sé si conocen lo que pasa en Chillán con el mural que están destapando ya, capaz que me pase un poquito los 20 minutos porque hay harta cosa que hay que contar. Escámez, por una de las razones que se va, aparte del golpe de Estado, es porque en Chillán había un mural, hay un mural, en verdad, que él murió pensando que el mural lo habían destruido los militares, ¿no? Que lo habían tapado con alquitrán primero y que habían botado el muro. El asunto es que, de hecho, hay un video que tengo acá que él sale hablando de ese mural destruido, o sea, que no existe. Y en Chillán ese mural se encontró en el 2023, justo a los 50 años, o sea, había rumores de que existía, pero está el mural y lo están destapando, ¿ya? Yo no traje fotos de eso ahora porque creo que me interesaba hablar los de Costa Rica, sobre todo. Pero eso es algo muy importante que está pasando ahora y está en proceso. Lo bueno es que ese mural está en la Municipalidad de Chillán y hay un alcalde que empezó esta gestión y que va en su segundo periodo. Entonces, por lo menos está la voluntad política de mantenerlo y lo declararon recién este año, el año pasado, a fin de año, Monumento Nacional. Por lo tanto, está a salvo, digamos, ¿ya? Está a salvo. Lo que no sucede en lugares donde podría estar en un lugar privado como, bueno, la farmacia Maluje, que es el otro mural, que tendríamos que ir a ver la exposición, íbamos a ir hoy día, pero bueno, tendríamos que ir mañana o ver una hora porque esa muestra la tenemos ahora en la Casa del Arte, ¿ya? Entonces, bueno, Escámez se va y nunca se entera que este mural existe y que se está recuperando, ¿ya? Bueno, entonces está el archivo de la UPA, muchos amigos, nos ha pasado que nos han contado que mucha gente tiene obra de Escámez en sus casas, ¿ya? Bocetos, grabados, muchísimo. Entonces, de alguna manera, seguramente me faltan más cosas, pero ha sido todo lo que hemos estado revisando hasta ahora para ir buscando cómo ir haciendo un relato de sus obras, porque él además no firmaba las obras con fecha, no las firmaba casi nunca y tampoco le ponía fecha. Entonces uno puede ir relacionando por cierta estética, como por cierta visualidad, que corresponde a tal periodo, pero en verdad, si lo pudiéramos empezar a tener y verlo, sería mucho más fácil, ¿ya? Entonces aquí está la Fundación Venturelli, él era muy amigo de José Venturelli, tienen periodos muy similares de obra,
fue parte del mural que pintó Gregorio de la Fuente, aquella estación, a los 17 años. Entonces, bueno, hay fotos que nos han ido entregando varios lugares, también fotografías de cuando se inauguró el mural de Chillán, que hay en la colección de la FUDEC, y también en la UPA encontramos, en la biblioteca, perdón, de Chillán, la Volodya Teitelboim. Entonces, bueno, de alguna manera acá hay como un campo bien amplio de los lugares que hemos estado consultando para ir armando como este gran puzzle que es la obra de Escámez, ¿ya? Bueno, aquí está con el informe que hace el equipo de conservación, que recoge toda la obra de la casa y del taller de Escámez y hace un informe de 200 y tantas páginas donde clasifican todo. Increíble la pega que hicieron, así, impresionante. Registraron todas las matrices de grabado y bueno, lo dejaron en unas cajas que permitieron ordenar un poco, pero sin ordenarlas, digamos, fotografías en un lado, libretas en otro, pero no tenían ninguna vinculación temporal y eso es lo que hemos estado tratando de armar, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo, ese informe que hace esta conservadora, con un equipo grande, estuvieron trabajando como un año en la casa, ¿ya? Y nos contaban muchas anécdotas ya que ya saludaban a Escámez al llegar a la casa, como que le pedían permiso, porque en verdad era un espacio muy íntimo, ¿no? O sea, su casa, su dormitorio, su cocina, cartas de amor también, cartas de desamor, de todo, ¿no? O sea, estaba todo mezclado ahí. Bueno, esto es muy importante porque encontramos la carta cuando Escámez deja Chile y cómo porque habían rumores de que había salido, bueno, él se autoexilió, directamente no lo echaron, pero él, por lo que había pasado con el mural, quiso protegerse y se fue, además que era un militante comunista, al igual que muchos de sus redes de contacto, entonces él pide un permiso como para ir a dar unas charlas a Costa Rica. Entonces encontramos ese documento de cuando él sale de Chile, o sea, una joya, maravilloso, ¿ya? Y por otro lado, esto fue un documento que está en la Universidad de Concepción, que había una réplica allá en Costa Rica, cuando él aún permanecía como profesor de la Escuela de Arte, de la UEConce. ¿Ya? O sea, todavía el 74 aparecía, él se fue en mayo del 74, y aquí apareció hasta por un buen rato como profesor de la universidad, pero ya no estaba en Chile, ¿ya? Y aquí también fuimos encontrando otras cartas que nos permitieron ir viendo cómo Escámez mantuvo contacto con Chile por mucho tiempo, con la Fundación Víctor Jara, con el Museo de la Solidaridad, también la donación de obras. Entonces, él en esta nostalgia de Chile y en esta conexión, en estas redes que mantuvo, siguió viniendo a Chile posteriormente, después de un par de años, y mantuvo este contacto con lugares, con museos, bueno, de hecho expuso en el Museo de Bellas Artes también, y nunca perdió el contacto, ¿ya? Pero nunca regresó tampoco a vivir. Y aquí hay otras cartas muy, muy íntimas también, pero aquí es cuando uno dice que lo personal es político y lo personal también, o cuando uno afirma eso, y lo personal también nos contribuye a pensar en lo que pasa en un país o el impacto, el desencanto, la tristeza que generó en él el golpe de Estado, ¿no? Y lo que pasó con Chile. Entonces, por un lado está una carta que él le envía a Pinochet, estaba allá, no sabemos si la transcribió, porque además que escribía muchas veces las cartas, después encontramos como un borrador de otra carta, otra carta, otra carta. Entonces, en una lo culpa de la muerte de Dubochel, que era un actor que se había ido a Venezuela y en unas circunstancias muy raras lo habían asesinado, lo asesinaron en Venezuela, ¿ya? Entonces hace sus descargos culpando a Pinochet, enviándole la carta, justo me parece que se cortó ahí esa parte, está justo en donde no llega la luz, pero está dirigida a él. Y la otra es una carta que él relata qué pasó ese día, qué pasó con el golpe de Estado, cómo fue toda la violencia que ocurrió en Chile, ¿ya? Entonces son cartas bastante íntimas, pero nos parecen importantes de compartir. Y bueno, los bocetos que también encontramos, Escámez tenía una reiteración con imágenes de violencia, con imágenes que
tenía mucho que ver con el golpe de Estado en Chile, con militares, con gente siendo violentada. Y bueno, este grabado que está a mano izquierda, bueno, a mano derecha en verdad, está en el Museo de Bellas Artes, y lo que está al lado es un boceto. Y encontramos muchos bocetos similares a ese, donde estudiaba personas que están siendo como atacadas, como violentadas en el suelo, ¿ya? Entonces también me parecía importante compartir eso. Bueno, ya es muy evidente, por supuesto. Y esta niña que está en bueno, esto tiene una fecha de 1990, pero es muy curioso porque hemos estado revisando obras del 50 y de fines del 50, del 60, y esa niñita está siempre. O sea, como quisiéramos saber quién es ella. Aparece y como en la misma edad siempre, con el moñito, incluso con la muñeca, aparece en muchas pinturas, en muchos dibujos, ¿ya? Entonces, bueno, imágenes también que son parte de ese acervo. Bueno, y estas son las libretas. Son 106 libretas, pero cada libreta tiene dibujos no las abordaba de manera temática, empezaba a dibujar. Hay muchos estudios de vegetación, muchos estudios también en los viajes a Oriente, de personas, bueno, de China, de Japón, pero parece que andaba con la libreta, no la terminaba de llevar y se iba para otro lado. Entonces no están muy cronológicamente ordenadas, ¿no? Pero son una maravilla esas libretas. Acá en la Universidad de Concepción también hay libretas que él donó. Lo bueno es que acá las podemos ver ya no en fotografías, sino que, bueno, nosotros sí pudimos hojear esas bitácoras, esas libretas, pero las de acá, actualmente hay un par que están exhibidas en la exposición que tenemos de la Maluje, y son bocetos principalmente de naturaleza, de mapuches, de vestuario, de joyas, y son increíbles, muy reiterativas en paisajes, en la cordillera, las araucarias, ¿ya? Eso lo siguió dibujando siempre, pero sí encontramos libretas que tienen que haber sido, que se las tiene que haber llevado, o alguien se las llevó, porque son muy antiguas y aparecen dibujos de la desembocadura, pero se nota que el papel ya da cuenta de una temporalidad muy lejana, ¿no? Y bueno, toda esta serie de bocetos también, yo les hubiera puesto muchas más imágenes, pero tenía que editarme un poquito porque es mucha la información que tenemos. Y estas como medio ironías con respecto a Pinochet, tenía varias también, por ahí unas de Jaime Guzmán, ahí está también Jaime Guzmán, ¿no? Como transformados en robots, como en inanimados seres humanos, ¿no? Tiene muchos así, transformados como en estas figuras medias mecánicas, ¿no? Y bueno, esto también fue maravilloso encontrarlo, fotos de la pintura de principio y fin de Chillán, que de hecho aquí esa de arriba está desarmada en dos partes, por ahí tuve una ayuda para montarla, y cuando Escámez estaba pintando ese mural, ¿ya? Que eso aquí no habían registros, entonces eso es muy, muy, muy valioso. También este plato, que es una rareza, que él pintó en el 70, está fechado, por fin hay algo fechado. Y esta escena, que es un boceto que también está en Costa Rica, el plato está en manos de la familia Mochati, que el padre de los Mochati de la Radio Bio Bio era muy amigo de Escámez, y está en colección de ellos. Y de esta pieza de bocetos del plato hay muchísimos también. No todos redondos, pero este era muy pertinente ponerlo así como parte de un boceto. Bueno, muchos documentos que él tenía, pasaportes, fotos antiguas, todas en muy mal estado, como ustedes pueden ver, ¿ya? Que casi se pueden rescatar más como fotos, pero bueno, están ahí y en eso se está trabajando en cómo ordenar y ir clasificando este material. Bueno, aquí otras cosas importantes. Este mural, estos dos murales estaban en Lota, el del lado de las dos mujeres. Ese está en muy mal estado hoy, todavía existe, está en el CEIA, en un centro de educación, que está cubierto con un acrílico, está rayado, está en muy mal estado ya, y estas fotos están allá de cuando estaban recién pintado el mural.
y el otro es un mural que ya no existe, y bueno, ahí aparece Escames muy joven con el mural detrás, ¿no? Ahí está la niñita. Sí, sí, ahí está la niñita. A ver quién era esa niñita, ¿no? Este es otro mural que ya no está, porque esa es otra cosa que pasa con Escames, ¿no? Escames, el mural destruido de Chillán, de la Maluje que se está cayendo, este mural ya no está, o está en muy mal estado el otro que queda en Lota. Y esto también encontramos diapositivas del mural que se hizo en la Escuela de Cuba. La Escuela de Cuba todavía existe, me parece que tiene otro nombre ahora, pero bueno, encontramos prensa de ese mural, ¿ya? Entonces ahí podemos reconstituir un poco lo que era, y la inauguración con Martí, ahí. Bueno. Fotos de viajes también, diapositivas que hemos ido encontrando. Así podemos pensar un poco, tampoco están fechadas, pero vamos viendo respaldos de los viajes, China, Rusia, bueno, hay muchísimos viajes que él hizo, como les comentaba. Y aquí con Bárbara así, casi lloramos de emoción porque encontramos un boceto de la farmacia Maluje. Entonces, entre todos estos miles de bocetos aparece este señor, que ahí está el detalle de la farmacia Maluje, y está hecho 2 veces, lo encontramos 2 veces. Entonces, como él estudiaba a las personas, la mayoría de la gente que está en los murales de Escames es alguien conocido, es alguien que existe, que existió, que lo boceteó, lo integró. En el caso del mural de la farmacia Maluje, gente que era parte de la red de amigos, la gente cercana, y ese señor era alguien que trabajaba en la obra, en la construcción del edificio, y que trabajó ayudándole también a preparar el muro para la farmacia, ¿ya? También encontramos esto, después de que habíamos lanzado este libro, que de la farmacia Maluje, encontramos esta carta que le envía el dueño de la casa a Julio para que venga a restaurar el mural, ¿ya? Entonces esta la incorporamos en la segunda edición de este libro y la tenemos actualmente en la exposición que se encuentra en la Casa del Arte. Ya. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es preparar algo que nos va a permitir mostrar la investigación que hemos estado haciendo en el Museo de Bellas Artes ahora en octubre. Estamos en el centenario de Escames, estamos conmemorando el centenario, y junto a Bárbara, a Javier, recibimos la invitación del museo para hacer una exposición ahora en octubre. Y como de Costa Rica es tan complejo traer obras, los seguros son carísimos, quisimos privilegiar esta investigación que hemos estado haciendo a partir de la documentación, de cartas, de diapositivas, y todo eso que nos permita hablar del Escames a la distancia, del Escames que se fue, pero que nunca dejó Chile del todo, ¿no? Entonces, en esa muestra, bueno, la semana pasada nos reunimos con el equipo de Museo de Bellas Artes, que nos hicieron una propuesta museográfica. Vamos a ocupar del primer piso una sala grande, o sea, son 3 salas al final que están unidas, ¿no? O sea, es que es un gran desafío. Primero teníamos otra sala y estábamos más tranquilas, y de repente dicen, no, vamos a irnos para allá, así como, chuta, ya. Lo bueno es que tenemos videos que hemos estado trabajando. Hay uno de la farmacia Maluje, no lo tengo acá, pero bueno, les podría mostrar un poquito del otro video que nos conseguimos con alguien que lo registró en vida a Escames. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta muestra es hablar de ese Escames conectado con Chile, que nunca perdió el vínculo, pero que también era muy crítico lo que pasaba acá, ¿no? De que era muy crítico con todo cómo se había instalado este país, cómo había cambiado, cómo se había transformado. Y eso esperamos hacerlo a través de ese respaldo, ¿no? de muchas cartas, documentos, y ahí a la espera, y vamos a integrar algo muy bonito que nos propuso la gente del museo, fue replicar, ahí estamos viendo la solución, pero replicar, tal vez estoy haciendo un spoiler, pero bueno, el mural de la farmacia Maluje, que tendríamos que ir a verlo en algún minuto, sobre todo con la gente que no es de acá y que no lo conocen.
Está en un estado de deterioro, pero se está tratando de frenar su mayor deterioro. Replicar el mural allá, porque ese mural no lo conoce mucha gente y realmente es un mural muy valioso para la época. Y para nosotros también fue muy importante no solo entender qué es el Escames, para nosotros llegamos al mural también por Julio Escames, pero lo que más nos importa es pensar cómo se generó ese mural, la red de intelectuales, que frío decirlo así, la red de amigos, de amistad, de política y la red social que había en torno a la construcción de ese mural, ¿no? Desde el encargo de los dueños de la casa, desde el matrimonio de la químico-farmacéutica María Maluje y su esposo, y todo lo que pasó en torno a la construcción, el día de la inauguración, con Violeta Parra cantando, moviendo unas marionetas, monólogos de Dubochel también. Entonces, es como pensar que Escames siempre no es el Escames solo, sí que es el Escames en una red de conexiones y de vínculos que permanecieron hasta el final, ¿ya? Podríamos, mientras conversamos, tal vez mostrarles que ese video sí, no tiene audio, o si tiene audio no importa mucho. ¿Lo puedes poner, Claudia, tú, porfis? Sí, yo creo que no hay más imágenes, en verdad. Una de las preguntas que nos hacíamos también era, o que yo por lo menos me hago con la obra de Escames, es pensar en la importancia que le damos a estas libretas como apuntes de... En general él hacía apuntes en vivo, no dibujaba de fotos, o de repente hacía algunos estudios porque incorporaba gente en pintura. Encontramos en una de las bitácoras una foto del diario que decía el hombre más feo del mundo, porque de repente hacía personas así medias grotescas, medias así como denostándolas, por supuesto, y ponía las caricaturizaba, ¿no? Entonces, mira, si puedes avanzar. Bueno, ahí esos son registros que hizo la hija de un amigo de Escames, que lo visitó en su taller. Ya está, debe haber sido como el 2015, me parece. Y muestra las pinturas de allá. O sea, esta es la otra parte que no vamos a traer acá a la exposición, pero las pinturas que hacía, que eran pinturas de grandes dimensiones. Él siempre pensaba en el muralismo como piezas que podían ser vistas por muchas personas, que era complejo llevarlas a una casa, entonces buscaba hacer murales. Allá en Costa Rica tiene murales también. Entonces, bueno, estas vistas de su taller son tomas que están sin edición, están muy en bruto. Y en la otra parte... Esto fue para una muestra que hicieron con Santos Chávez y con Venturelli en el Gabriela Mistral. Hicieron un video donde él aparece hablando de la obra, hablando de los artistas, y le hicieron unos registros acá. ¿La podrías adelantar, porfa, como al minuto 16? Es que ahí aparece él hablando del mural de Chillán, viendo una foto del mural y hablando... Al menos para que lo vean, vean como el poquito más allá. No, ahí sigue trabajando. Bueno, ahí ven como la escala que tenía Escames en su... ahí está. Bueno, ahí está, viejito. Bueno... Él empieza a relatar un poco, le preguntan, ¿y qué es lo que era este mural? Como que habla por parte, ¿no? Pero este mural, bueno, pedimos permiso a Pamela Fuster para usarlo en un video que estamos haciendo de principio y fin, con todos los documentos que hemos ido encontrando, con fotos de la inauguración, y vamos a armar y pensando que ahora, bueno, fue declarado Monumento Nacional, como les decía, y que además él... o sea, aparece como la evidencia de la pena con la que él se fue, pensando que el mural no existía, ¿no? Entonces, sí, el audio está bien tosco, no sé si lo pueden dejar ahí como imagen, en verdad, porque ahí él recorre el mural. Bueno, esa foto es emblemática, no la quise agregar porque está súper vista. No sé si ustedes la han visto, pero yo la he visto tantas veces que creo que ya es como
que cuando en un momento, no fue la inauguración, sino que cuando declararon a Allende ciudadano ilustre de Chillán, el mural todavía no estaba completamente listo, pero hicieron una ceremonia y sale Allende en el centro de la... Mucha gente piensa que Allende está pintado en el mural ahí, porque están en un grupo de personas en ese momento ahí, esa foto emblemática que también es muy curioso porque esa foto se la llevó el Domingo Sierra, que era un chileno que se fue al exilio a México, y esa foto apareció allá y después de mucho tiempo se conoció acá en Chile, ¿ya? Entonces él tenía una reproducción grande de esa foto y hablaba del mural en ese video, ¿ya? Y bueno, vamos a incorporar algunas partes ahí, no está muy buena calidad, pero por lo mismo también es importante ese registro más improvisado que nos parece importante, o sea, necesario agregar en esa recopilación que estamos armando, ¿ya? Así que, bueno, ahí atenta a preguntas, me costó, saqué un montón de cosas porque tenía mucha información, pero... Muchas gracias,